Muy buenos días, amigos de las benditas redes sociales. Un saludo para todos los que vean este video. Y amigos, sin duda alguna, Santiago Nieto es uno de los mayores exponentes de esta cuarta transformación, debido a que el responsable de la UIF rompió con los moldes de sus predecesores. Hoy trasciende precisamente por investigar y congelar cuentas de sospechosos, ya sean políticos, universidades o empresarios. Santiago Nieto Castillo, el exfiscal electoral incómodo durante el sexenio pasado, se convirtió en tan poco tiempo en el jefe antilavado más conocido desde que se creó la Unidad de Inteligencia Financiera hace 15 años. Desde antes de su nombramiento oficial en septiembre de 2018 ya se sabía que ocuparía este cargo. Desde entonces ha roto todos los moldes y protocolos no escritos para un titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Para nada tiene un bajo perfil, como se consideraba que era pertinente para quienes han tenido esta responsabilidad. Antes nadie sabía quién era y ni qué hacía un responsable de la Unidad Antilavado de la Secretaría de Hacienda. Pocas veces aparecían en público y evitaban dar entrevistas en radio, televisión o de las llamadas banqueteras. Y mucho menos trascendían acciones o nombres de personajes investigados a los que se les congelaría su cuenta bancaria. Hoy todo el mundo conoce a Santiago Nieto y gracias a su fama la gente sabe que existe la Unidad de Inteligencia Financiera y qué es lo que hace. A la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, Nieto Castillo llegó a la UIF a trascender con el agregado del combate a la corrupción, cuando el 11 de diciembre del 2018 fue a comparecer en busca del voto de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Dijo en su presentación que una de sus prioridades, si llegaba a ser jefe de la Unidad de Inteligencia, sería combatir la corrupción. Un día después, el 12 de diciembre del año pasado, tomó protesta ante el Pleno de San Lázaro, convirtiéndose en el primer titular de la UIF en ser ratificado por la Cámara de Diputados. Antes de la reforma política de 2014, este puesto dentro de la estructura de la Secretaría de Hacienda no requería el visto bueno del Congreso, ni se le obligaba a rendir cuentas como ahora. A un año de su ratificación, su mayor logro ha sido el congelamiento de cuentas bancarias de políticos, universidades, magistrados, empresarios, exfuncionarios, cárteles de la droga, huachicoleros, traficantes de migrantes y todo aquel que registre movimientos sospechosos. Lleva un récord de 9.100 cuentas congeladas, 868 sujetos bloqueados, 53 convenios firmados con estados y diferentes instituciones. Asiste a seminarios, dicta conferencias magistrales, participa en mesas redondas y de diálogo, presentaciones de libros y viajar por todo el país para reuniones de trabajo con gobernadores. Es el primero, de hecho, que tiene una cuenta de Twitter y es muy activo en las redes sociales. La trascendencia de su trabajo ya se le reconoció con el primer billete de la lotería que se emite para la UIF, con motivo de los 15 años de vida luchando contra el lavado de dinero. Así es, amigos, y es de esta forma en como vemos a este personaje de la Cuarta Transformación, el cual, pues, ahora sí que todas las semanas nos sorprende con nueva información, sobre todo en el bloqueo de cuentas y personas investigadas en esta nueva administración. Pero amigos, queremos hacer este video también para que ustedes se den cuenta de qué es la Unidad de Inteligencia Financiera y también qué es lo que le ha comentado el presidente López Obrador a Santiago Nieto respecto a la corrupción. Vamos a verlo. ¿Por qué la gente siente un temor tan grande cuando dicen ya la Unidad de Inteligencia Financiera anda detrás de ti? ¿Qué hay de todo esto? ¿Cómo nos lo podría explicar? Muy bien. Sí, la Unidad de Inteligencia Financiera lo que hace es recibir, analizar y diseminar información, que no es otra cosa más que bloquear cuentas y presentar denuncias. La recepción tiene que ver con la información que da el sistema financiero. Básicamente la unidad recibe al año
pues, cerca de 19, 20 millones de reportes del sistema financiero de los bancos, cuando... ¿20 millones? 20 millones anuales. El banco detecta algo que se denomina reporte de operaciones relevantes, cuando son más de $10,000 en una transferencia, en un depósito, o cuando hay reportes de operaciones inusuales, cuando el comportamiento de un usuario cliente de la banca varía de forma importante de una transacción a otra. Una persona que reciba pues, siempre 20,000, 30,000 pesos en sus cuentas y de repente le llegue $500,000, entonces eso genera evidentemente una alerta por parte del sistema y el sistema lo reporta, o el sistema financiero lo reporta a la unidad de inteligencia financiera. Hay un tercer apartado que tiene que ver con las operaciones internas preocupantes, pero esos son funcionarios de la banca y es cuando la banca detecta que alguno de esos funcionarios está haciendo alguna actividad ilícita. Por otro lado, hay algo que se denomina sujetos obligados por actividades vulnerables y que son los notarios, los corredores públicos, los vendedores de arte, las tarjetas prepagadas, las tarjetas de crédito, los desarrolladores inmobiliarios, los arrendadores, los vendedores de joyas, automóviles, etcétera, que tienen la obligación de reportarle a la unidad de inteligencia financiera cuando encuentran alguna operación que pareciera sospechosa dentro de determinados umbrales. Y a partir de ahí, de esa recepción de información, lo que se hace es analizar. Esto empieza con un sistema informático donde las y los informáticos son los que pues, llevan la mano en esta parte para poder tener una buena base de datos que sea además segura, que no vaya a ser intervenida por hackers, etcétera. Luego, que no tenga un espejo que pudiera robarse la información, por ejemplo. Luego, esto pasa a los matemáticos y economistas, matemáticas, tenemos una matemática también muy buena en la unidad, que hacen modelos de riesgo. Como es imposible para cualquier persona analizar 24 millones de reportes, en realidad lo que se hace es un modelo de riesgo para ponerle una calificación y jerarquizar los problemas. Si hay una transferencia a Tapachula, Chiapas, que viene de Turquía, eso ya prende una alerta y el sistema lo clasifica. Si estamos en un proceso electoral en un estado y hay aportaciones en efectivo que pueden ser relacionados con campañas electorales, con una persona políticamente expuesta, el sistema lo alerta y los matemáticos hacen este modelo de riesgo para obtener resultados. Y esto es el análisis de la información. Ya que está analizada la información y que se detectan posibles casos de lavado de dinero, pasamos a la última etapa, que es el diseminar. Y el diseminar es que procesos legales, y ahí es donde entran las abogadas y los abogados, lo que hacen es bloquear las cuentas para que el dinero no siga fluyendo al sistema financiero, o presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República, ante las fiscalías y procuradurías locales cuando existe delito de lavado de dinero a nivel local, y vistas a Secretaría de la Función Pública, a Pemex, a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando encontramos algún tema del ámbito de su competencia. Entonces, en realidad nosotros no investigamos como tal, no somos un ministerio público. Ni andan detrás de nadie. Ni podemos andar detrás de nadie. Lo que hacemos es mandar los reportes, presentar las denuncias, y ya le corresponderá al Ministerio Público o a la Secretaría de la Función Pública desarrollar la investigación. Pero no podemos utilizar a a un primer respondiente, o no podremos hacer una inspección ministerial porque no tenemos esa competencia. Nuestra área es un área que entrega la información para que las instancias competentes desarrollen sus investigaciones. Es un área de presentación de pruebas de orden económico, financiero, para poder deslindar, dejar aclaradas cualquier situación de denuncia que exista. No tiene nada que ver ahí lo penal. Sí, sería un primer paso, que es la presentación de la denuncia, pero el Ministerio Público ya le tocará presentar el proceso penal. Y la parte del bloqueo de cuentas es un área administrativa. Según la Suprema Corte ha determinado que es una medida cautelar, provisional. Estos grupos internacionales a los que hacía referencia han dicho que es un buen esquema el de bloqueo de cuentas.
en el entendido que es algo temporal, que no puede ser permanente y que en todo caso le tocará a la autoridad ministerial asegurar las cuentas o al juez hacer el decomiso cuando digamos, no se pueda acreditar el origen lícito de los recursos. Porque aquí el problema que tenemos enfrente es que el lavado de dinero es una, digamos, operación que realizan las personas para poder introducir al sistema financiero los recursos que obtuvieron de una forma ilícita. Ya sea secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, venta de armas, venta de drogas, evidentemente todos los delitos contra la salud, y llega un momento en donde tienen el dinero y quieren incorporarlo al sistema financiero. Lo que tiene que hacer la unidad de inteligencia financiera es proteger el sistema financiero, la economía nacional, deteniendo ese flujo de recursos para que no sigan afectando a la ciudadanía. Que desde que hablé con el presidente de la República y que me invitaron a formar parte de la campaña, vía la invitación de Marcelo Ebrard, de Horacio Duarte, desde esos días, él me dijo algo que para mí es muy claro. Me dijo, a ver, no es un tema de venganza, sino de justicia. Entonces tú no tienes que venir a vengarte de nadie, sino de hacer justicia. Y si hay un acto de corrupción, pues que se investigue, que se sancione. Ahora, lo que también me ha dicho el presidente es, no vamos a tolerar la impunidad ni la corrupción, y por tanto cualquier caso, sea de Morena, sea del PRI, sea del PAN, de quien sea, se tiene que llevar ante las instancias competentes. En todo caso, el Ministerio Público resolverá si encuentra elementos para ejercer la acción penal, y el juez en todo caso resolverá si impone una sanción, si hay una sentencia condenatoria, si tenemos un procedimiento abreviado, lo que sea. Pero lo que el presidente me ha dicho es que no podemos dejar que estos casos queden en la impunidad. Ya el simple hecho de llevarlos ante los tribunales y ante el Ministerio Público ya es un avance importante. Entonces, ya que las autoridades resuelvan. Entonces yo diría, como me dijo el presidente, no venganza, sino justicia. Y también creo que es importante que se mande un mensaje, y estamos ya trabajando en eso con Función Pública, de que también dentro de Morena cualquier caso de corrupción tiene que ser llevado a las mismas instancias. Y bueno, amigos, este era un fragmento de una entrevista que tuvo en un programa que se llama Fuego Cruzado, en el cual Santiago Nieto obviamente nos dice cuáles son las funciones de la UIF, y también que el presidente incluso le ha mencionado que en dado caso llegara a sus manos algún expediente, algún caso en contra incluso de alguien que pertenezca a Morena, pues también tiene que ser investigado, ¿no? Eso nos habla muy bien de la disponibilidad que tiene este gobierno, sobre todo de acabar con la corrupción. Y también quiero aprovechar, amigos, para recomendarles su libro, que de hecho tiene pasta verde y por eso es que se nota de esta forma, pero se llama Sin filias ni fobias, y también lo menciona, es Memorias de un fiscal incómodo, ¿no? Y les voy a leer una parte de este libro para que ustedes se den cuenta cuál es la narrativa o el modo de la narración que tiene o que ustedes pueden encontrar en este mismo libro. Dice: en distintas ocasiones Santiago habla de la prepotencia de los gobernadores y la costumbre que tienen de comprar, amedrentar o cooptar a funcionarios y opositores, como en el caso de Manuel Velasco, quien era entonces gobernador en Chiapas, y así lo narra. El gobernador me recibió con una pregunta inverosímil, seca, gélida. ¿Sabes que tu jefa es mi amiga? Se refería a la entonces titular de la PGR. Y le contestó Santiago Nieto: sí, gobernador. ¿Y sabes qué es mi tía? Y mi respuesta fue idéntica. Le preguntó el gobernador: ¿qué quieres? Y él agarró y le contestó: aproveché la pregunta para agradecerle la posibilidad de establecer un trabajo coordinado con el gobierno del estado. Mencioné que la ley general en materia de delitos electorales obligaba a la FEPADE a trabajar
con el INE y los gobiernos locales en la prevención justamente del delito electoral, por lo que necesitábamos instrumentar de forma conjunta el modelo de blindaje electoral. Velasco me interrumpió de forma abrupta. Está bien, ¿cuánto dinero quieres? ¿No? Estamos viendo una parte de lo que menciona, que se encuentra aquí escrito en este libro. De hecho es un libro muy bueno. El autor obviamente es Santiago Nieto, como les dije en un principio. Y pues entonces estamos viendo, amigos, que tenemos a un representante, ahora sí que un digno representante en la UIF, y que obviamente va con los ideales que nosotros hemos visto que mantiene la Cuarta Transformación, obviamente con su jefe encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, amigos, esta es la información que yo tengo de momento. Espero que les haya gustado, y si les gustó, por favor denle like al video, y también aprovecho para pedirles que se suscriban si no se han suscrito a este canal. Y por mi parte eso es todo. Nos vemos en un siguiente video. Saludos.